Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado unas muy lindas vacaciones y que bueno, podamos empezar esta segunda mitad del año con mucha energía porque vamos a ver temas que son bastante complejos, son muchos temas, todos se afectan mutuamente entre sí, todos tienen que ver con todos, entonces vamos a tener que prestar muchísima atención y no perdernos ningún detalle para poder comprender todos estos procesos que se vienen y que vamos a estudiar. Para eso vamos a necesitar hacer un buen repaso de lo que vimos en la primera mitad del año. Para eso les he armado este esquemita que ustedes ven acá, que les va a servir de paso para cada vez que ustedes tengan que repasar o que se pierdan un poco, usan de guía este esquema que también se los voy a dejar para que lo puedan descargar y tener en sus computadoras o imprimirlo. Bueno, primero, les he puesto acá una línea del tiempo. Ustedes saben que las líneas del tiempo son las herramientas principales que nos sirven en el estudio de la historia para representar el tiempo. Espacio que vamos a tener en cuenta para este esquema es Europa. Y en cuanto a la línea del tiempo, vamos a ver representados el siglo XVII, XVIII y XIX. Fíjense que les he separado los siglos y que abajo les he separado los años por décadas, ¿sí? Bien, por colores acá yo les he representado los diferentes procesos históricos que hemos estudiado en el primer cuatrimestre. El antiguo régimen, que lo ven acá en color naranja, la ilustración, que la van a ver acá en tonos de celeste, la independencia de los Estados Unidos, que la van a ver acá en tonos de lila, y la revolución industrial, que la van a ver en rosa. Esos son los procesos históricos que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Bien, vamos a hacer un repaso de cada uno de ellos, un repaso bien rapidito. Para eso les voy a hacer un poquito de zoom, así pueden ver mejor el esquema. Arrancamos con el antiguo régimen, que es uno de los temas que vimos en el repaso de la clase pasada. Yo les dejé un par de videos de la Cuna de Carnazo. Uno de ellos hablaba sobre el antiguo régimen y también, no sé si se acuerdan, que contestaron algunas preguntas en el formulario de Google Forms que les dejé para repasar un poco esto. Bueno, ¿qué era el antiguo régimen entonces? Era el sistema político, cultural, social, económico que imperó en Europa durante los siglos XVII y la mayor parte del siglo XVIII. ¿Cuáles eran las características de este antiguo régimen? En lo político vamos a tener un sistema que era de monarquía absoluta, que significaba que quien gobernaba era un rey que tenía el poder absoluto, es decir, que tenía absolutamente todo el poder. ¿Y cómo se justificaba esto? Por derecho divino, es decir, que el rey tenía el poder porque Dios se lo había dado. Entonces nadie podía cuestionar el poder del rey. En cuanto a la sociedad, teníamos una sociedad estamental. Significaba que estaba dividida en estamentos. Los estamentos eran el clero, la nobleza y lo que se llamaba el tercer estado. La nobleza, por supuesto, era toda la gente que manejaba la política. El clero era el que tenía que ver con la iglesia y eran los dos estamentos privilegiados que tenían todo el poder. Y el tercer estado era un grupo social bastante heterogéneo, es decir, que tenía personas muy distintas entre sí dentro de él. Porque en el tercer estado podíamos tener al más pobre de los campesinos, pero también al más rico de los burgueses, que si bien económicamente eran muy distintos entre sí, socialmente tenían el mismo estatus, de no tener privilegios, de no poder participar en la política y de tener que pagar impuestos, ¿sí? Y en cuanto a la economía, en el antiguo régimen, la principal actividad económica era la agricultura, que era una agricultura bastante poco avanzada, ¿sí? Acuérdense que era una agricultura anterior a todos los avances que vimos previos a la revolución industrial, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Una agricultura que no tenía mucha productividad. Vamos a ver ahora, fíjense que yo les he marcado en la línea del tiempo cuánto tiempo duró ese antiguo régimen. Durante el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, fíjense, hasta 1789, que va a ser la Revolución Francesa, hasta ese momento se considera que duró el antiguo régimen, este sistema del que hemos hablado. Fíjense que la línea del tiempo está marcado acá con un corchete de color naranja para que ustedes lo identifiquen, ¿sí? Bien,
Pasamos ahora a la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural, filosófico, político, sí, un movimiento que tenía que ver con las ideas y que se desarrolló entre mediados del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XIX. Acá lo tienen marcado en la línea de tiempo en color celeste, ¿sí? Bien. Este movimiento de la Ilustración va a ser una crítica al antiguo régimen, ¿sí? Todas estas ideas de la Ilustración critican al antiguo régimen. Vamos a repasar cuáles eran las ideas principales de este movimiento que era la Ilustración. Para los ilustrados va a haber una idea principal que es la de la razón, ¿sí? Para ellos la razón es lo que va a conducir a los seres humanos a la verdad, al progreso, al desarrollo. Entonces esto corta un poco con esa idea de que la fe era la que movilizaba el progreso del hombre. Los ilustrados dicen que no, que el camino no es la fe, que el camino es la razón. Por eso este movimiento va a ser muy importante para las ciencias en general, porque van a enaltecer al pensamiento científico. Estas ideas se van a difundir mediante algunos vehículos como van a ser la enciclopedia, las sociedades científicas y literarias, que eran lugares donde los burgueses sobre todo se reunían a intercambiar ideas y publicaciones sobre ciencia, sobre literatura, sobre cultura, etc. ¿Sí? Y también tenemos como un vehículo de difusión de estas ideas, justamente esas reuniones de burgueses. Acá estamos hablando de este grupo social que es la burguesía, que va a ser muy importante durante esta época. Los principales pensadores de la Ilustración van a ser Montesquieu, que plantea el tema de la división de poderes. Él dice que en una monarquía absoluta, ¿sí? Recordemos que la Ilustración va a criticar el antiguo régimen, entonces Montesquieu, por ejemplo, va a criticar la monarquía absoluta. Va a decir que en este tipo de sistema de gobiernos hay abusos. Cuando hay mucho poder de una sola persona, esa sola persona puede cometer abusos. Entonces él plantea que dividiendo los poderes se van a reducir esos abusos en la autoridad. Él decía que había que dividir los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Voltaire plantea la libertad de pensamiento y expresión, porque en este antiguo régimen y en esta monarquía absoluta, el que no pensaba igual que el rey o el que iba en contra de la monarquía iba preso o directamente ejecutado. Entonces ellos reivindicaban el poder pensar y el poder expresar ese pensamiento libremente sin persecuciones. Y el otro pensador importante va a ser Rousseau, que plantea la soberanía popular, una idea que va directamente en contra de la monarquía absoluta, porque dice que el rey no tiene todo el poder porque se lo dio Dios, ¿sí? Lo que plantea Rousseau es que el poder realmente reside en el pueblo, ¿sí? El poder del rey en realidad sale del pueblo, que el pueblo lo delega en una persona, que en este caso es el rey, pero que el verdadero origen del poder va a ser el pueblo, ¿sí? Este movimiento que fue la Ilustración va a inspirar una serie de procesos históricos que nosotros hemos dado en denominar las revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque fueron movimientos revolucionarios que van a ser protagonizados por este grupo social que cada vez va tomando más importancia, que son los burgueses. Si no, recuerden que durante la Ilustración, quienes difundieron estas ideas que criticaban al antiguo régimen van a ser justamente los burgueses. ¿Por qué los burgueses criticaban al antiguo régimen? Porque ellos no tenían participación política en el antiguo régimen. Acuérdense que los burgueses, por más que tenían mucho poder económico, quedaban eclipsados porque no tenían los privilegios, siendo partes del tercer estado, de participar en la política. Entonces, estas revoluciones van a ser protagonizadas por los burgueses que estaban muy interesados en poder participar del poder político. Bien, la primera de estas revoluciones burguesas que nosotros estudiamos fue la independencia de los Estados Unidos, que originalmente nosotros vimos que eran 13 colonias que formaban parte de Inglaterra, que estaban al mando de Inglaterra. Esos territorios coloniales fueron los primeros en declarar su independencia. Por eso este proceso histórico es tan importante, porque va a servir de antecedente para todas las demás independencias de las colonias de América, entre ellas nosotros. También va a ser muy importante porque
en este proceso histórico se hace una declaración de derechos. Y esto es clave, porque se está aceptando que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos. Y eso criticaba directamente algo del antiguo régimen, que era esta sociedad estamental, según la cual habían diferentes estamentos y esos diferentes estamentos tenían distintos derechos. Acá, una de las ideas de la Ilustración, que se veía reflejada en la independencia de los Estados Unidos, es decir, que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos simplemente por la razón de nacer como humanos. Y eso es fundamental en esta nueva etapa que se está iniciando. Otra cosa muy importante de la independencia de los Estados Unidos es que el nuevo gobierno que se va a formar una vez que se declara la independencia no es otra monarquía, como todas las que existían en Europa. Se va a formar una nueva clase de gobierno que va a ser una república, donde, como les digo, no hay un rey absoluto, sino que lo que hay es una separación de poderes, como lo que planteaba Montesquieu, ¿sí? Otro punto importantísimo va a ser que se redacta una constitución. Es la ley fundamental que va a regir sobre todas las demás leyes y que va a ayudar a organizar este nuevo país que se ha creado. El proceso histórico que estudiamos fue la Revolución Industrial, que se desarrolló, como ven acá en este corchete rosado, entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este proceso se dio a partir de una gran innovación técnica que fue la máquina a vapor. La máquina a vapor se adaptó a algunas herramientas y entonces pasamos de una industria artesanal, que se hacía en los talleres, a una industria fabril. Aparecieron las fábricas y aumentó muchísimo la productividad. La máquina a vapor también se adaptó a algunos medios de transporte, entonces aquí aparecieron el barco a vapor y la locomotora a vapor, que fueron medios de transporte muchísimo más rápido y que podían llegar mucha más carga. Entonces tenemos que una de las consecuencias de la revolución industrial va a ser que no solamente puedo producir más, en más cantidad, más rápido y más barato, sino que además, gracias a estos medios de transporte, los puedo vender en otros lugares del mundo. Entonces, Inglaterra va a aumentar muchísimo su comercio. Pero todos estos cambios también iban a traer cambios sociales, ¿sí? Porque van a aparecer nuevos grupos sociales, la burguesía va a aumentar su poder económico y va a aparecer un nuevo grupo social que es el de los obreros industriales, que son los que trabajan en las fábricas. Entre estos dos grupos sociales va a existir cada vez más desigualdad. Los burgueses que se volvían cada vez más ricos gracias al trabajo de los obreros y los obreros que cada vez vivían peor a costa de los burgueses. Esto más adelante va a generar que van a aparecer movimientos obreros que van a reivindicar los derechos de estos trabajadores. Entonces, con la revolución industrial se deja de lado esta economía basada en la agricultura del antiguo régimen y pasamos a una economía industrial. Entonces, dentro de estas revoluciones burguesas, hasta ahora hemos visto la independencia de Estados Unidos, protagonizada por burgueses, y la revolución industrial, protagonizada por burgueses. Nos queda ver la Revolución Francesa, que es el tema que vamos a empezar la semana que viene, y los movimientos de independencia en Hispanoamérica, dentro de los cuales se va a encontrar nuestra Revolución de Mayo y nuestra independencia. Así que espero que este repaso les haya servido. Cualquier duda que tengan me la comentan y la resolvemos durante esta semana. Así ya la semana que viene empezamos con la Revolución Francesa, que es un tema que es súper interesante y espero que les guste y les interese tanto como a mí. Bueno, un saludito, nos vemos. Chau, chau.